ideas que se comparten. Román Losinski. Éxitos. Son las 8:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas a todo el país, prácticamente a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Son las 8:10 de la mañana. Mire, el proyecto de ley de amnistía fue aprobado, promulgado. Es ley. Sobre el texto, el alcance, las implicaciones, hemos hablado ya en el programa. Lo hemos hecho con el doctor Alberto Arteaga, con el abogado Alonso Medina Roa de la Coalición por los Derechos Humanos, con la vicepresidenta de la comisión, la diputada Nora Bracho. Ayer tuvimos al constitucionalista Gerardo Blay y seguimos. Hoy nos acompaña Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Diputado Jorge, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, Román, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Mire, no voy a comenzar distinto esta conversación de la que tuve con los otros convocados. ¿Con qué adjetivos calificaría este texto que ha sido aprobado y que ya es ley? Yo creo que lo primero es que el país ameritaba distintas medidas. La ley de amnistía es una de ellas. Distintas medidas para el reencuentro. Yo no tengo ningún prurito en decir que el 3 de enero tú estabas en Caracas. Estaba en Vargas, en La Guaira. Ajá, bueno, yo estaba allá también. Sí. Y nos cayó cerca una de las bombas. Pero no estamos juntos. No, a nosotros nos cayó cerca una de las bombas, la de Carmen de Uria. Ah, bueno, claro. Y mi familia, mi hija, estaba aquí, desesperada, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de vida, de lucha. Yo creo que lo que vivimos el 3 de enero nos obliga a todos, no solo a la clase dirigente, sino a todos los venezolanos y venezolanas, a reflexionar y a entender que o mantenemos nosotros la unidad nacional férrea o van a tratar, sí, de dominarnos por nuestros recursos naturales. Pero no obligaba antes del 3 de enero la situación país. Veníamos ya en diciembre, se habían liberado 842 personas, más no sé cuántas medidas sustitutivas de libertad, de presentación, muchas más. Recuerda que venimos del 2007, donde hubo una amplia ley de amnistía. Venimos del 2017 con la Asamblea Constituyente, hubo una Comisión de la Verdad y hubo distintas medidas que se dieron también, que es una de las cosas que me preocupa, que venimos de un ciclo que no se rompe. Un poco lo que decía el libertador Simón Bolívar en el Manifiesto de Cartagena, que a cada perdón lo sucedía una conspiración y a cada conspiración otro perdón, que él mismo siguió dando perdones. Cartagena fue en el 12, pero él dio perdón hasta Santander después del atentado del año 28. Entonces creo que tenemos los venezolanos y las venezolanas que lograr romper el ciclo de violencia política, de cual todos tenemos responsabilidad en ello, lograr estabilizar el país. Y creo que tenemos una gran herramienta, siempre la hemos tenido, que es la Constitución. Y si todos nos ceñimos a ella y nos damos la mano. Tú me decías que tienes 34 años en la radio, primera vez que yo vengo a tu programa. Sí. Y fui vicepresidente, canciller, ministro de esto, de lo otro. Pero no por falta de invitación. En su caso probablemente sí, en su caso sí. No le habíamos invitado antes, pero Sí, ¿cuántas no, veces hemos invitado? Pero yo tampoco procuré venir, ni pregunté. Entonces, precisamente creo... ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora Creo sí? que no nos estábamos escuchando. Yo se lo decía a los compañeros de Foro Penal, de Provea. ¿Y por qué no nos habíamos reunido antes? Porque teníamos... todo momento de acercamiento y de reencuentro amerita confianza. Y cuando se rompe la confianza y no hacemos nada por reconstruirla, y nos cerramos en nuestras posiciones en extremos, en hacerlas distintas, entonces ocurre lo que ocurre. Precisamente esta ley y otras medidas complementarias lo que quieren es generar las condiciones para que no volvamos a esa polarización, a esa confrontación. Yo pasé años, Román, años, que yo no iba a un restaurante. Aquí en la Castellana ni soñarlo. ¿Y ahora va? Comencé desde el año 21, ¿Y qué pasa 22. cuando va al restaurante? No, ahorita gran cosa no, salvo 2 o 3 miradas, algún comentario de alguien o fotos, abrazos, depende, ¿no? Quien sea. Pero llegó un momento en que yo vivía en el Cafetal hasta el año 2010, 2009. Y
Mira, a mí me espichaban los cauchos, me le quitaron los frenos al carro, me amenazaban de muerte, porque salía en televisión un programa, no era político yo en ese momento. Entonces creo que tenemos que generar las condiciones para tolerarnos, y no solo para coexistir, sino para convivir y respetarnos. Jorge Arraza, nuestro invitado. Jorge, dos consideraciones sobre lo primero. Fíjese que cuando le pregunto cómo calificar el texto, se remite a los eventos del 3 de enero. Y efectivamente señala a los Estados Unidos. Y sí, efectivamente, esas bombas que cayeron, sí, era de efectivos militares norteamericanos. Sin embargo, inmediatamente después, dicho por Delcy Rodríguez y por Donald Trump, había una estrecha y muy colaborativa relación entre los dos gobiernos. Lo que siempre debió ocurrir. Yo creo que Estados Unidos, de alguna manera, el gobierno, quienes dominan, la clase dominante de Estados Unidos está rectificando de una manera muy trágica y muy desordenada, está rectificando lo que nunca debió ocurrir. Nosotros, con el comandante Chávez, en algunos años llegamos a exportar 1,5 millones de barriles diarios a Estados Unidos. El promedio fue entre 700 y 800 mil barriles diarios. Era nuestro principal socio comercial, y Venezuela era de los principales, si no el principal, de América Latina y el Caribe. Y de repente, en el año 2015 justamente, acaba de renovar el presidente Trump el decreto Obama, como lo conocemos en Venezuela, nos declaran amenaza inusual extraordinaria, comienzan a formalizar medidas de bloqueo que ya venían ocurriendo desde el año 2001. En el año 2001 eran con medidas militares, luego se fueron yendo a bancos de Venezuela, no se podían abrir cuentas, no podíamos pedir crédito. En el año 2015 se desata, hasta que en el primer gobierno de Donald Trump vienen las grandes sanciones del 2017, 2019, y entonces al final, como le ocurrió al presidente de Estados Unidos en la reunión con las petroleras, que le decía, bueno, ¿y tú cuándo te fuiste a Venezuela? No, en el 2019, le decía Halliburton. ¿Y por qué te fuiste? Bueno, por las sanciones que usted puso. Por mí ya me hubiese quedado. Y creo que se dieron cuenta que necesitando el petróleo, ahora tienen que buscar la manera de recomponer las cosas. Hablando de necesidad, uno podría preguntarse si al presidente de los Estados Unidos le mueve la democracia, la lucha por los derechos humanos, la libertad de los países, o el petróleo y lo que del petróleo se desprende. Pero podríamos preguntarnos también este cambio, esta rectificación de parte del Ejecutivo Nacional, si responde a una necesidad, a un cambio de filosofía del trato con el pueblo, con la oposición, o también una necesidad económica de los ingresos derivados del petróleo. Mira, no tengo dudas que en el caso del presidente Trump, no tengo dudas porque él lo ha dicho. Él poco le interesa la democracia, los derechos humanos, que si el pueblo venezolano está sufriendo, le interesa el petróleo. Lo dijo el mismo día de los ataques, el 3 de enero, ya tenemos asegurado el petróleo venezolano, que era nuestro objetivo. Y no parece haber mayor oposición interna para que ello ocurra. Es decir, se ha dicho, no, acá si se paga, efectivamente, claro, pueden contar con el petróleo. Es que siempre, el presidente Maduro no sé cuántas veces les dijo, y la buena relación que se tuvo siempre con Chevron, era, si ustedes pagan el precio que corresponde, somos el país petrolero más cercano, porque el petróleo parecido al venezolano del norte de Canadá es mucho más complejo llevarlo hasta el sur de los Estados Unidos, cuyas refinerías están construidas para petróleo pesado. Y aquí estamos, pues, vamos a trabajar juntos. Incluso hubo un momento en que se trató de recomponer relaciones con algunas de las compañías petroleras que se fueron en el 2007, 2008, cuando se dio el proceso de plan siembra petrolera, el cambio de los términos para las empresas mixtas, y no hubo manera. Ellos se cerraron en los arbitrajes, en que yo creo que, como te digo, siempre debió ocurrir de parte del liderazgo de la Revolución Bolivariana. Siempre creímos que Estados Unidos debía estar en nuestro principal radar económico como socio comercial, pero bueno, las circunstancias allá internas, tiene que ver mucho con Miami, con Florida, con los senadores que están allá, con el lobby cubano, con el lobby sionista, también hicieron que hubiese una relación de mucho ataque hacia Venezuela. ¿Qué es lo mejor que le podría pasar a lo que llaman la Revolución Bolivariana? Que llegaran los 3 años y el fin del periodo de Trump. Mira, nosotros no le tenemos miedo a ningún escenario. Creo sí que el país por ahora debe estabilizarse, que debemos garantizar este reencuentro nacional, la unidad nacional a lo interno, en lo político, en lo económico. Deberían mejorar los ingresos del país con los acuerdos que estamos llegando con las petroleras. Debe mejorar en consecuencia el ingreso nacional y el ingreso familiar
de los venezolanos y venezolanas. Con recursos a ser manejados con la mayor transparencia posible. Absolutamente. Incluso la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado no sé si una aplicación, pero una página web. Todavía, o sea, no existe todavía, no está activa, quiero decir. No la han activado porque tampoco es que los recursos han llegado, ¿no? Eso no es así tan sencillo que ya estamos recibiendo un ingreso que no teníamos. Eso es paulatino, eso es un proceso paulatino, pero recursos que sí se han inyectado a la banca, efectivamente. Sí, a la banca sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que llegará el momento en el cual las propias circunstancias nos dirán que debemos comenzar a hablar de un proceso electoral. Jorge Arreaza, nuestro invitado a esta hora de la mañana, presidente de la Comisión Especial de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Ahora, el cargo correcto sería presidente de la Comisión de Seguimiento. De Seguimiento, eso es correcto. Jorge, se ha hablado abiertamente de presos por razones políticas, de presos políticos. Quiere decir que los casos han sido casos políticos. Decía ayer Gerardo Blay, entre otras cosas, decía, mira, la ley de amnistía es un instrumento jurídico para dar con una solución política. Al momento que estamos viviendo, creo que podríamos coincidir. La ley es el reconocimiento de lo anterior. ¿Qué los mueve, insisto en esto, qué los mueve a redactar, a promover, a promulgar la ley en tan corto tiempo? Insisto en el por qué ahora. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en el 2007? ¿Por qué en el 2020? ¿Por qué en el 2021? Creemos. Ha habido distintos momentos en los cuales surge como una necesidad el entreperdonarnos, pudiésemos decir, parafraseando al maestro Simón Rodríguez, y el darnos la oportunidad de volver a hacer política con P mayúscula, con tolerancia, con respeto. Pero yo además creo, en mi criterio muy personal, que si nosotros como pueblo no garantizamos la unidad interna, y cuando te digo la unidad es entre todos y todas, y asomamos fracturas, por esa fractura, mira, a mí me lo dijo Elliot Abrams, ¿sabes quién es? Sí, cómo no. Me lo dijo claramente en febrero del 2019. Me dijo, no me decía ministro porque me hubiese reconocido, era yo canciller, al gobierno, pero me decía, mira, Arreaza, se van a quedar sin electricidad, se van a quedar sin agua, en consecuencia, se van a quedar sin producción petrolera de ningún tipo, se van a quedar sin comida. Y cuando te digo comida y me dijo lo que importábamos, arroz, harina de trigo, se van a quedar sin esto. Y yo le dije, ¿cuál es el objetivo de eso? Me dijo, bueno, llegará un momento en que el pueblo no va a aguantar más, va a haber rebeliones, los militares tomarán posiciones y allí entramos nosotros, ¿no? Elliot Abrams. Ese es el plan que tiene Estados Unidos, no con Venezuela, con cualquier país, generar un conflicto interno, guerras civiles, lo que hicieron en Siria, en tantos lugares. Y allí es donde luego ellos entran, toman el control del país y de la riqueza. Y Jorge, ¿no había responsabilidad del Ejecutivo precisamente en la caída de la producción, en perder de vista la producción del campo, del agro en nuestro país? ¿No hay responsabilidad? Bueno, fíjate, nosotros para el año, cuando comenzó todo esto grave, en el año 2017, bueno, las primeras cajas y bolsas del CLAP, todo era importado, de México, de Turquía, de países del Caribe, hasta arroz de Guyana había en algunas de las bolsas. Hoy en día todo es venezolano. Creo que había un gran esfuerzo del sector privado del campo venezolano y hoy estamos produciendo prácticamente, hay componentes importados de algunas cosas, pero cerca del 75% de los alimentos que consumimos se consumen en Venezuela. Pero más allá del Ejecutivo, fue un gran esfuerzo conjunto donde el sector privado hizo buena parte del trabajo. Jorge Arreaza, nuestro invitado, insisto, abrir la ventana del CLAP nos llevaría hasta las 9 de la mañana del programa a ver, la invitación original y formal es para hablar precisamente de la ley de amnistía. Ley de amnistía que, según nos han dicho los invitados que han pasado por acá, caramba, gente de la talla de Alberto Arteaga, de Alonso Medina Roa, ayer Gerardo Blay, es que la aplauden, que la reciben con buenos ojos, pero que pudo haber sido mejor, que era perfectible. Insisto, coinciden en decir que es un muy buen primer paso y que la aplauden, pero hay críticas, hay consideraciones. ¿Qué sigue ahora, Jorge, para los no beneficiados en la ley? Luego hablaremos del proceso para los beneficiados, pero quienes están fuera, quienes se sienten excluidos, que son todavía centenares de presos y de familias. ¿Qué sigue para ellos? ¿Quiénes son los no beneficiados en la ley? El caso de los militares. Por ejemplo. Yo me reuní con los familiares de que no los únicos, pero sí, comencemos por eso. Los militares. Yo me reuní con familiares de los militares de la Operación Gedeón, de los que pusieron los drones, de Armagedón, de Brazalete, el golpe de enero. A ver, los militares tienen sus códigos, tienen sus juramentos. O sea, imagínate que nosotros le demos amnistía a un general
desaparece el delito y él llegue, reincorpóreme y denme una responsabilidad que me corresponde como general. Eso es un mundo muy complicado. Sin embargo, yo sé que la justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas, va a anunciar su... ¿Quién más no está contemplado en la amnistía? A ver, dame un ejemplo, porque es que a mí me hacen la pregunta y a veces me cuesta procesarla. Por ejemplo, aquí tenemos, además de los militares, está, mire, Juan Pablo Guanipa es caso aparte, porque además sí ha recibido, estaba excluido y recibió el beneficio. Ajá. Pero el caso, por ejemplo, de los policías metropolitanos de 2002, por citar un ejemplo. Y lo tengo fresco Sí. porque lo habló ayer Gerardo Blay. A ver, los policías metropolitanos, a mí me encantaría poder amnistiarlos, pero es una de las exclusiones claras en todas las leyes de amnistía, incluyendo la de Sudáfrica, las que hubo en Colombia, en otros países y las de Venezuela. El homicidio intencional no está contemplado. No puede ser amnistiado. Ni la violación grave a los derechos humanos, ni el tráfico de drogas, ni la corrupción no entran dentro de los criterios. Ahora, que el tribunal que lleva su caso evalúe si ellos han tenido buena conducta, redenciones, etcétera, y se puede evaluar alguna medida sustitutiva de la privación de libertad, es otra cosa. ¿Y eso de quién depende? De los tribunales del sistema de justicia. A ver, puede haber, Jorge, me imagino que coincidirá, puede haber escepticismo en una parte de la población. Una parte de la población que a lo mejor no comulga con las tesis, las teorías, con la ideología del actual gobierno. Se ha hablado en las últimas semanas de dar y recibir perdón. Ayer le ponía un asterisco, Blay decía, no se trata de dar y recibir perdón. De nuevo hablaba de la ley como un instrumento jurídico para dar una respuesta política al país. Aquella persona que hoy, digamos, Jorge, no cree, no confía en este proceso, en el de la ley de amnistía, sobre todo no confía en la no repetición porque dirá, bueno, es que los actores son los mismos políticos del pasado, son los mismos diputados, los mismos jueces, los mismos organismos de seguridad, el mismo poder moral. ¿Qué le dice a ellos? Bueno, creo que tienen todo el derecho a tener sus reservas, pero nosotros demostraremos en la práctica, y cuando digo nosotros, nosotras, no solo los revolucionarios, sino la dirigencia política nacional, que vamos a un nuevo momento. Creo que hemos sufrido demasiadas confrontaciones, demasiadas heridas abiertas, que nos llevaron hasta un ataque militar de una potencia nuclear y nos obliga la patria, el pueblo, a llegar a los acuerdos necesarios para llevar la política por vías pacíficas y cumplir siempre con lo que establece la Constitución. Entonces creo que este momento no se había vivido antes. Las condiciones que genera la realidad son distintas y bueno, yo estoy seguro que nosotros vamos hacia ese nuevo momento. Jorge, el fin de semana su tocayo, Jorge Rodríguez, en este caso hablaba de haber recibido más de 1.500, creo que dijo 1.557, si no me falla la memoria, sí, solicitudes de revisión, ¿no? de amnistía. Usted hablaba, me parece que 3.000, no sé si en un programa de Venezolana de Televisión. Hasta ayer iban 3.095, 96 solicitudes, la inmensa mayoría son de personas que tienen alguna medida cautelar. Y liberaciones, hasta ayer estábamos en las 180 aproximadamente. Pero hablar de más de 3.000 solicitudes, son muchos. ¿Quiénes están llamados a revisar tantas solicitudes y en cuánto tiempo? 15 días. Bueno, ya nosotros hicimos una reunión el viernes pasado con el fiscal general de la República, con la presidenta del Tribunal Supremo, la Defensoría Pública también por su lado actúa y los jueces, ayer se generó un ruido que los jueces no están recibiendo. Exacto, lo tengo acá, bueno. Entre otros el Sindicato Nacional de Trabajadores. Bueno, por eso yo llamo al país a que no seamos tan susceptibles, porque esos jueces trabajaron directo del sábado al lunes a las 6 de la mañana y se les dio hasta las 2 de la tarde para que se bañaran, comieran y volvieran a sus despachos. Y eso fue lo que ocurrió. Si hay algún caso particular en que algún juez, nosotros con el Tribunal Supremo lo tratamos, pero en la mayoría de los casos fiscales, jueces, defensores públicos no han dormido desde el viernes de la semana pasada. ¿Puede ocurrir que algún beneficiado de la ley de amnistía sea notificado del beneficio o debe presentarse algún familiar o el apoderado legal, el abogado? Quienes están en libertad con cautelares reciben el beneficio automáticamente y de hecho estamos procurando que sean notificados de que lo recibieron y si quieren ir a su tribunal a recibir la constancia, lo hacen, pero incluso si no quisieran, les corresponde.
Jorge Arreaza, nuestro invitado del día de hoy. Jorge, ayer el llamado Grupo Parlamentario Libertad ofreció una infografía que me pareció interesante, la voy a compartir a ver si tiene algún comentario. Ellos informaban sobre los pasos a seguir para solicitar ese beneficio de la ley de amnistía. 1, designar un abogado. 2, presentación ante un tribunal. 3, esperar 15 días por esa evaluación y garantías. Luego, si se niega, el solicitante puede apelarlo y sigue andando la comisión de seguimiento del Parlamento. ¿Eso es así? ¿Ese es el procedimiento? Fíjate, te regalo esta, es más o menos la misma. Pero Esta es oficial de la comisión. Sí, no, es absolutamente es así. claro el proceso. Si tú, ¿qué tienes? Tú tienes que ir ante el tribunal que te juzga y se le solicita, según el Código Orgánico Procesal Penal, artículo 463, lo puede hacer el imputado, lo puede hacer el abogado, lo puede hacer un familiar, pero bueno, el Ministerio Público, la Defensoría técnica, sea privada o pública, pero en todo caso se solicita ante el juez y el juez evalúa, ve el expediente, se corresponde con el hecho tal del artículo 8 de la ley de amnistía, amnistía. O sea, no hay discusión. Okay. No hay discusión. En caso de que sea negada, tú puedes apelar y hay un proceso de apelación que contempla la ley y bueno, en ese caso se puede cambiar la decisión. Incluso en caso de que sea aceptada, que sea otorgada la amnistía, una víctima puede apelar esa decisión también y decir no estoy de acuerdo con que le den una libertad porque, qué sé yo, mataron a mi hermano. ¿Y qué priva ahí? Ahí se va a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones como un litigio, escucha las dos partes y toma una decisión. O sea, que podría revocarse esa amnistía. Podría revocarse, pero eso va a ser muy excepcional en caso de que hayan matado a alguien. Fíjate, como el homicidio está excluido, no aplica. En caso de que sea un narcotraficante y alguien, qué sé yo, mi hijo estaba en la banda de narcotráfico con ese tipo y le dieron amnistía, yo voy a reclamar. Hasta ahora no se ha presentado ningún caso. Jorge Arreaza, nuestro invitado. Jorge, ¿cuándo estiman que pueden estar en la calle los presos políticos beneficiarios de la amnistía? Los políticos presos que están privados de libertad, pues hasta este momento llevaríamos, según los números que han proyectado organizaciones no gubernamentales, incluso ayer la señora Delsa Solórzano daba un número de 300, ya llevamos cerca de 200. Yo creo que el número cambia dependiendo del lapso de cuándo se empezó a contar. Sí. O sea, y que hagan la solicitud correspondiente. Yo creo que esta misma semana deberían estar todos esos que están identificados claramente y que están en las datas de las organizaciones y del Ministerio Público y del sistema penitenciario venezolano. El caso de los periodistas, voy a abogar por los colegas periodistas que fueron detenidos e imputados, estarán entre los referidos por Jorge Rodríguez el fin de semana, de poder recibir algún beneficio. Sí, fíjate, aquí se ha aplicado a veces muy bien y a veces muy mal la ley por la convivencia contra el odio. ¿Ejemplos? A veces tú consigues una persona que la han podido privar de libertad por unos mensajes en su teléfono. Primero que no hay derecho a revisar el teléfono a una persona en una alcabala. Si tú estás bajo una investigación o una imputación, ya eso es otra cosa. Pero también hay personas que le hemos salvado la vida porque ha habido imputaciones. Mi vecino me amenazó de muerte y efectivamente, nosotros hemos visto que ponen ahí, vayan a casa de la señora tal y línchenla porque es chavista, no sé qué, ahí se ha salvado. ¿Qué hace falta? Y el doctor Jorge Rodríguez lo decía, una reglamentación clara de cómo se aplica una ley con esas características. Pero incluso, aunque no podemos darle la amnistía porque no está en los 13 supuestos del artículo 8 de la ley, esta comisión, el Programa para la Paz y la Convivencia y la comisión que ya existe desde el año 2021 de la Revolución de la Justicia, va a evaluar otros casos que podamos decir que el espíritu de la amnistía, el espíritu, no la ley, el espíritu de la amnistía puede abordar y estoy seguro. De hecho, algunas de las personas que están saliendo en estos días, que no están dentro de estos 190, son personas que se les están dando beneficios, se están cerrando casos que fueron imputadas por otros motivos, muchas a través de esta ley. Tenemos un par de minutos, puede quedarse unos minutos más. Sí, no, Jorge, no, el que tú quieras. Puede quedarse un tiempo más. Ok, vamos a ir al corte, pero antes del corte y en segundos nada más, los expertos, abogados, que no soy yo, no es mi caso, pero es lo que recojo de ellos, dicen que no es solo la ley de amnistía, que deberían revisarse, por ejemplo, la ley contra el odio, la ley Simón Bolívar. ¿Coincide? Podemos revisarlas, reformarlas, pero sobre todo reglamentar su uso, ¿no? De nuevo, ahí hay un párrafo importante en la ley de amnistía que tomamos de la ley Simón Bolívar, que aquellas personas que hayan pedido agresión armada de corporaciones o estados extranjeros, invasión del país, no pueden ser amnistiadas. Yo creo que tenemos que
insisto, uno de los principales objetivos es proteger la soberanía nacional. Son ahora las 8:34 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 8:37 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. A ver, vamos a cerrar la pauta publicitaria también que corresponde al día de hoy. Y en este caso hablarles de los camiones Fotón. Con la garantía Fotón, tu negocio se encuentra protegido y como su compromiso es con tu negocio, en Fotón ofrecen 3 años o 100,000 kilómetros de garantía, técnicos especializados dedicados al cuidado, mantenimiento y reparación de tu Fotón y los repuestos originales que puedas necesitar. Así tú puedes ocuparte solo de hacer crecer tu negocio. Visítalos en @Fotón, VZLA o en cualquiera de sus concesionarios. Es Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y hablemos también de Grupo San Simón. Todos sabemos que con hacer las cosas bien una vez no alcanza. Repetir lo correcto todos los días es lo que construye confianza. Grupo San Simón entiende que la disciplina silenciosa es clave para sostener la calidad y el compromiso. Es por eso que la constancia importa tanto. Es un mensaje de Grupo San Simón. Y cierro hablándoles de Digitel. Imagina escuchar cada palabra como si estuviera cerca. Con Volte de Digitel, tus llamadas son claras, rápidas, sin interrupciones. Activarlo es muy fácil. En la configuración de tu equipo, enciende el botón Volte y lo mejor es que no tiene costo adicional. Solo debes validar que tu SIM y tu equipo sean compatibles. Compruébalo hoy llamando al 121 o en digitel.com.be. También visita centros de atención, agentes autorizados para vivir la experiencia HD. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Nacional, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, así se llama. Jorge, le decía que ayer estuvo acá Gerardo Light, abogado constitucionalista, y hacia el final de la conversación fue el último planteamiento. Él decía, mire, mañana va a estar acá Jorge Argaza, en esa misma silla. ¿Le quiere dejar algún comentario, alguna consideración, una pregunta, un mensaje? Y esto fue lo que nos dijo. Yo le diría a Jorge
que si bien la ley es mejor tenerla que no tenerla, la ley se quedó corta ante la necesidad que tiene el país de una verdadera reconciliación, y que si el espíritu es la reconciliación real, debería actuar con muchísima prontitud y muchísima más amplitud de los supuestos de hechos amnistiados en la ley. Que ha debido amnistiarse muchos más hechos, pero que en todo caso hay otros mecanismos legales, por ejemplo, el indulto, para poder lograr libertad de muchísima más gente, o para que mucha más gente que está en el exilio pueda volver a nuestra patria a seguir haciendo vida con nosotros y a reconstruir nuestro país. Esa es la voz de Jorge Blade. Jorge Raza. Totalmente de acuerdo, 100%. Una ley es imposible que cubra y que pueda resolver una situación país, pero sí aporta. Creo que es un gran primer paso. Pero precisamente el Programa para la Paz y la Convivencia, ahí está Ernesto Villegas, Ana María San Juan, Penfold y otros, han atendido, no sé ya cuántas horas han dedicado a atender familiares, personas que consideran que también deben ser revisados sus casos. Están llegando casos por acá, la Fuerza Armada también está haciendo una revisión. Creo que falta mucho todavía en este sentido, en el sentido de liberaciones, en el sentido de evaluar situaciones judiciales, falta mucha tela por cortar. La ley no lo puede cubrir todo. La ley sí cubre en buena parte de lo que decía Gerardo, de las personas que están fuera del país. Incluso yo vi por ahí a John Goycochea diciendo que él quiere aplicar, que incluso reconociendo algunos errores que él cometió y señalando con mucha fuerza también lo que él no le gusta de nuestro gobierno, que él va a nombrar, entiendo, su apoderado para que haga, ojalá y regresen los que amen a su país y los que quieran hacer política aquí. Jorge, ¿cómo reparar en algunos casos semanas, meses o años de cárcel? Y a lo mejor en algunos casos, o en muchos de ellos, una cárcel no justificada, porque de nuevo estamos hablando de procesos políticos, además procesos con denuncias de diversos vicios, retrasos, en fin, falta de traslados, bueno, largo, etcétera. Pero ¿cómo reparar ese tiempo para los afectados y su familia? Tú sabes que no solo la libertad que... Sí, claro. Pero la presidenta Delcy Rodríguez, cuando se activó el año judicial, hizo dos anuncios: la ley de amnistía y una reforma profunda del sistema de justicia. Y eso que ahora sale a la luz, porque en algunos casos son casos públicos y vinculados con la política, es un drama que vive nuestra población penitenciaria y quienes están sujetos, que tenemos que corregir con el Ministerio Público, con el Tribunal Supremo de Justicia. Pero aquí hablar de reparaciones, fíjate, yo de nuevo creo que ha sido muy hábil un sector de la oposición venezolana en tratar de ver que esto es una amnistía, que los violadores de derechos humanos, de que todo esto... No, esto es una amnistía, y si buscas en el diccionario de la Real Academia, te dice amnistía es perdón. No lo quieran ver así, que los que trabajan jurídicamente el tema, que está bien, no hay problema, pero es un acto de clemencia, llamaban algunos también en otras amnistías, para que quienes quienes se confrontaron contra el Estado en un momento dado, que son situaciones políticas, para deponerlo, para confrontar, para que hubiese un golpe de Estado, violencia política en las calles, sean amnistiados. Entonces ese es el objeto de la ley. Esa ley no empieza a juzgar quiénes son las víctimas. Por ejemplo, nosotros nos reunimos ayer con Inés, la mamá de Orlando Figuera, que fue quemado vivo aquí cerca, por cierto, en Altamira. Y la ley no contempla una reparación para ella, que es una víctima de una acción política de alguien de oposición, que por cierto está resguardado en España. Y de tantas víctimas en tantas protestas, ¿por qué no hay reuniones? Pero es que víctimas hay, hermano. Por eso. O sea, si nos ponemos a buscar víctimas, quienes pidieron el bloqueo, quienes pidieron las sanciones, son responsables de la cantidad de gente que se ha ido del país, de personas que murieron en los hospitales sin insumos. O sea, yo creo que no es el momento de ponernos a buscar víctimas, porque hay víctimas por todas partes. Por eso, como usted pone una, entonces yo pongo la otra. Entonces es mejor concentrarnos en esto, en la ley. Sí, concentrarnos en la ley, y cualquier denuncia que usted quiera hacer contra un funcionario público de seguridad, contra un juez, contra un fiscal, hágala, que está en todo su derecho y será procesada, porque los derechos humanos no deben violarse en ningún momento del proceso. ¿Algo más que agregar, Jorge, en esta conversación? Mira, un mensaje final para yo quiero destacar el trabajo de esta comisión especial, tanto para la redacción de la ley como ahora en el seguimiento. Ahí hay posiciones encontradas duras. O sea, imagínate un debate
entre mi hermana, la diputada Iris Varela, y el diputado Luis Florido, donde te pongo ese ejemplo. Pero hubo siempre posiciones y surgían entonces, en la dialéctica surgía alguien con una posición intermedia, con un aporte. La misma presidenta mandaba propuestas, por ejemplo, el artículo 7 que nos frenó en la primera discusión. Luego lo trabajamos con los equipos de la vicepresidenta, fuimos a la comisión, dimos la discusión, se ajustaron unas cosas, palabra por palabra, coma por coma, como dice la diputada Nora Bracho, y se logró. El artículo 8 fueron horas y horas, el artículo 16 fueron horas y horas de escucharnos. Yo creo que fue fundamental. Nunca nos faltamos el respeto, nunca, nunca. En ningún momento, salvo que se haya podido alzar la voz en el discurso, en ningún momento hubo una tensión que nos llevara a suspender una reunión o a cosas peores. Pues al contrario, logramos mantener el espíritu venezolanista de la necesidad de estar unidos, de hacer lo mejor que podamos, que se viera reflejado lo más que pudiésemos de lo que unos pensaban y lo que otros pensaban en esta ley, y abrir con el artículo 15 que crea esta comisión de seguimiento una articulación permanente con el sistema de justicia y con otras instancias para ver otros casos que no estén contemplados en la ley. Yo creo que es una magnífica noticia, creo que debemos recibirla así, y si incluso, como tú me decías, eminencias del derecho penal como Alberto Arteaga, el profesor, así lo reconocen, creo que estamos dando buenos pasos. Y con eso quiero cerrar yo. Efectivamente, le comentaba fuera del aire a nuestro invitado Jorge Reaza que yo quisiera quedarme con el mensaje final de aquí, entre los últimos 3 minutos de la entrevista que tuvimos con el doctor Arteaga. Creo que son muy valiosos para este momento, porque el doctor Arteaga además es un hombre intachable, vertical, decente, defensor de la legalidad, del Estado de Derecho, de la democracia, y que con las críticas que hizo y que puso sobre la mesa aquel día de nuestra conversación o consideraciones que tuvo, habló del momento que nos ocupa, un poco en el sentido también de Alonso Medina Roa, y también podríamos agregar a Gerardo Blaya. Ayer decía con sus asteriscos, es mejor tenerla, y lo escuchamos en el audio, refiriéndose a la ley de amnistía, que no tenerla. Ahora mire, si alguien esperaba de esta conversación con Jorge Reaza un paredón, si esperaba titulares amarillistas, este no es el escenario. Yo sí le propongo para más adelante tener una entrevista bastante más amplia, franca como ha sido esta, pero para hablar de otros temas. Aprobado. ¿No? Salud, educación, servicio, economía, migración, que la ha mencionado usted. Ley de amnistía es un elemento, porque hay mucho por preguntar, hay mucho por cuestionar y mucho que debe ser respondido, pero insisto en lo que nos han dicho los invitados y sobre todo destacando al doctor Arteaga, leyendo, creo, a mi juicio, muy claramente lo que es este momento. Como a tantos otros invitados, a Jorge Reaza le preguntamos qué quería escuchar entre la pauta que tenemos, y ha seleccionado Men Without Hats, The Safety Dance. Suenan éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.